El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de un cuestionamiento que Jesús hace a sus discípulos. Hasta nos da el lugar donde sucedió esto. Es muy importante para el evangelista San Marcos esto que nos narra hoy. Fue en Cesarea de Filipo, en un lugar al norte de Israel. Ahora se llama ese sitio Banias. Es un lugar donde hay mucha agua. De ahí había muchos manantiales. Se llamaba Cesarea de Filipo en honor del César. Aún el lugar, como digo, nos narra. No nos interesaría dónde sucedió, pero para San Marcos sí. Nuestro Señor lo eligió ese lugar fuera de donde generalmente estaban los discípulos, fuera de Galilea. Se los quiso apartar. Llegado un momento en que ya habían visto algunos milagros, habían oído algunos discursos, entonces quiere cuestionarlos, a ver si ya lo conocen. Y les pregunta primero: ¿quién dice la gente que soy yo? Los que solo me han visto alguna vez, me han escuchado, ¿qué opinión se han formado de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y le contestan: unos que eres Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida. A Juan ya lo habían matado. Otros que Elías, que también hacía muchos años ya había muerto. Y otros que alguno de los profetas. Es decir, tenían una opinión muy favorable. Era un profeta, uno que hablaba en nombre de Dios. Ese carpintero de Nazaret tenía la presencia de Dios de alguna forma. No era un hombre común y corriente, algo había, era un profeta. Hasta ahí llegaba la opinión de los demás. Y luego les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que me han conocido mejor, que han dejado todo para seguirme, ¿quién soy yo? Y le responde Pedro en nombre de todos: tú eres el Mesías, con toda claridad y sencillez. Ellos, los discípulos, entendían mejor su personalidad, el Mesías, ese personaje anunciado desde antiguo que iba a venir a salvar a la humanidad. No dice que era hijo de Dios, pero da a entender que era un personaje venido del cielo. Tú eres, aunque te conozcamos que eres el hijo de José y María, según muchos, que eres el carpintero, que eres de Nazaret, nosotros sabemos que tú eres el Mesías. Por eso hemos dejado todo. Entendemos la importancia de tu persona. Sabemos que eres nuestro Salvador.
Hasta aquí podríamos preguntarnos nosotros, ¿y tú quién dices que soy yo? Porque es bueno hacernos esta pregunta. Como Jesús a sus discípulos, hoy nos la hace a nosotros. ¿Tú quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Las respuestas serían, si tuviéramos oportunidad de escucharnos todos, la respuesta sería muy variada. Con nuestro lenguaje, con nuestra forma de ser, tendríamos que contestarle al estilo de Simón Pedro, porque también nosotros hace mucho tiempo que lo conocemos, somos bautizados, hemos caminado con nuestra madre la iglesia, hemos aprendido mucho de Jesús. Ojalá lo conozcamos suficientemente, ojalá de veras, y no solo de palabras, sino con obras, demostremos, eres Dios. Eres mi Redentor, eres mi Señor, eres el centro de mi vida, eres la persona más importante, más que cualquier otra cosa o persona, tú eres para mí esencial. Sin ti no puedo vivir, para ti vivo, por ti sufro, te voy a encontrar en el cielo eternamente. Cada uno que se haga su propia respuesta. Y los que dudan, los que dicen, porque hay quienes aún participando de la vida de la iglesia, de su palabra, de los sacramentos, de repente les pueden entrar dudas, su fe se viene abajo, por muchas circunstancias, porque quizá no tratan mucho con Él, no lo conocen bien, no oran mucho, quizá esperan de Él otra cosa. Algunos se desilusionan del Señor. Esperan como que Jesús les resuelva sus problemas, que no sufran. Le piden que les quite la cruz, no que les ayude a cargar la cruz. No vienen al templo para adorarlo a Él, sino para solo pedirle que haga algo a favor de nosotros, y casi siempre materialmente. Puede ser que tengamos una fe media dudosa, no entendamos quién es Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hoy le pedimos que lo conozcamos más, que lo amemos más, que lo entendamos mejor, que sea de veras el más importante, que quitemos del corazón otro afecto si está en primer lugar. Y sí puede ser que alguien ame más su dinero, no al Señor. Para ellos el dinero es su Dios. Y lo tienen en el corazón y toda su preocupación es tener. Otros puede ser el placer, solo gozar, solo lo sensual, no Dios, no quiero a Dios. Incluso puede ser su Dios otra persona. Es que esta señora, este señor, estos hijos son mi Dios, ¿no? El único Señor, Dios de nuestras vidas, es Jesús. Lo demás está en subordinación con Él. Eres el Mesías. Hoy tendríamos que responderle, pues, cada uno a esa pregunta que nos hace el Señor. Luego les dice, ¿qué tipo de Mesías es Él? Es cierto, soy el Mesías, pero el Mesías va a ser entregado, va a ser rechazado, lo van a matar y va a resucitar. Les quiere aclarar. Porque en el pensamiento de muchos judíos, también de los discípulos, había la idea de un Mesías político, libertador, revolucionario, que los iba a hacer un pueblo poderoso, independiente de los romanos, un pueblo rico. Esperaban solo como bienes materiales, no esperaban un Mesías libertador, y mucho menos libertador espiritual. Un Mesías sufriente no estaba ya en la mente de algunos judíos, por más que las profecías, y hoy nos pone la primera lectura del profeta Isaías, la iglesia, habla ya de un Mesías sufriente, de un Mesías que no rechaza el sufrimiento. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Habla de que es un Mesías sufriente, pero muchos lo habían olvidado. Entonces Jesús les aclara, soy un Mesías, pero voy a padecer y me van a matar. Les aclara
Y el que quiera seguirme, añade, luego pone estas condiciones que les dijo a todos. Primero se dirigió con sus discípulos, pero ya esta parte última dice, llamó a la multitud y a sus discípulos. O sea, esto es para todos, también para nosotros. Les dice, el que quiera venir conmigo, 3 cosas: que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Que renuncie a sí mismo. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Que no viva para sí mismo, para sus gustos, para sus caprichos, que no piense solo en sí mismo, que viva para Dios, para sus criterios, para el amor a los demás, que salga de su egoísmo y se entregue. Eso es renunciar a sí mismo. Que no haga lo que se le antoja, sino lo que Dios manda. Todos estamos muy apegados a nosotros mismos, queremos hacer nuestra voluntad, tenemos, y algunos más, un ego muy grande. Queremos siempre tener la razón y lo que a mí se me ocurre es la verdad, lo que yo quiero, eso me conviene. Hay que renunciar a sí mismo, cuesta mucho renunciar. La vida cristiana, seguimiento de Jesús, es renuncia a sí mismo. Por Dios cambiar, por Dios mejorar. No lo que mi capricho me pide, sino lo que Dios quiere. Por ejemplo, yo soy muy egoísta, a mí nomás me gusta pensar en mí. Renuncia a ti mismo y piensa cómo hacer feliz al otro. Piensa cómo se siente el otro, no cómo te sientes tú. Piensa si vas a hacer algún bien en la situación que le puedes aliviar al otro. Si vas a tratarlo, si vas a incluso a regañarlo, no sé, a corregirlo, piensa en el otro. Renuncia a ti mismo, no impongas solo tu personalidad, piensa en el otro. A ti te gustan mucho espectáculos impuros, renuncia a ti mismo porque eso ofende a Dios. Quita de tu mente, de tus ojos, de tu corazón la impureza, eso es renunciar a sí mismo. A ti te gusta hablar mucho mal de los demás, hable y hable, criticando, juzgando, como si tú eres el único perfecto. Renuncia a ti mismo, no juzgues al otro, renuncia a la crítica malsana, renuncia a los rumores, ¿por qué tienes que estar hablando? Eso es renunciar a sí mismo, entre otras cosas. A ti te gusta mucho descansar, la pereza no es buena, no te realiza como persona. Renuncia a ti mismo, esfuérzate por hacer las cosas, por cumplir con tu deber. Segundo, que cargue con su cruz. Cargar con la cruz. ¿Qué es la cruz? Lo que nos hace padecer, sacrificarnos, sufrir. En nuestro Señor la cruz fue muy concreta, una cruz de madera que tuvo que llevar en el camino del Calvario hasta morir en ella, por amor a nosotros. Cargar la cruz, les recuerdo, es por amor a Dios. No es un masoquismo, no es que los cristianos nos guste el dolor, el sufrimiento, lo buscamos, estar tristes, dice el Papa, con la cara de vinagre. Dice el Papa, hay algunos cristianos que tienen la cara de vinagre, o sea, como amargados. Eso no es la cruz. La cruz es vivir alegre para sí mismo y para los demás, cumpliendo tus deberes, afrontando las situaciones adversas, las penas, las enfermedades, con alegría, con paz, con fortaleza, con valentía, realizarte como persona haciendo el bien. Eso es la cruz. Para un padre de familia, ¿cuál será su cruz? El levantarse todos los días a trabajar y hacerlo con gusto para llevar el pan a su casa. De la madre de familia, la limpieza, los alimentos, el acompañamiento de los hijos, el llevarlos a la escuela, es la cruz de cada día. Con alegría, con gozo, darnos a los demás, cumplir nuestra misión. Los sacerdotes tenemos también la cruz de cada día, nuestro ministerio, nuestra relación con Dios, el trato con todas las personas, el pastoreo, la entrega, pues es de la cruz. No necesariamente es buscar algo que me duela. Antes, en alguna época, se flagelaban o ayunaban demasiado, casi no comían, como una especie de llevar la cruz. Ahora lo entiende más la iglesia, la cruz de cada día.
sufrir el tráfico donde vivimos, sufrir el clima con alegría, sin quejarte, sin amargarte. Darle gracias a Dios, comer lo que Dios te concede con mucho gozo, eso es cruz, o sea, lo que Dios quiere para ti, no necesariamente algo que tengas que sacrificarte. O sea, el amor te lleva algunas veces también a aceptar lo doloroso. Eso es cargar la cruz. De hecho, todos la cargamos, buenos y malos, cristianos o paganos, gente que está cerca de Dios o no, también llevan su cruz. Nosotros le damos sentido, la abrazamos, la vivimos con Él. Tercera característica, que me siga, es seguir a Jesús, renunciando, cargando la cruz y siguiéndolo. O sea, con relación con Él, con comunicación con Él, hablándole a Él, dejándonos guiar por Él, participando de la liturgia, orando, leyendo las Santas Escrituras, en comunión con Él. Que me siga, o sea, pegaditos a Él. Que no se te pase un día sin tratar al Señor, sin hablarle, sin agradecerle. Estaremos siguiendo a Jesús, estaremos cargando la cruz, estamos dispuestos o esperamos todo cómodo, todo caído del cielo, darle gusto egoístamente a nuestras pasiones. Eso sería lo contrario. Eso sería inspiración de Satanás. Porque cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, eso no te puede pasar a ti, trata de disuadirlo, de que Él tome su cruz y muera, nuestro Señor reacciona, apártate de mí, Satanás, puesto que tú no piensas según Dios, sino según los hombres. ¿Cuál es la misión de Satanás? Sacarnos del camino que Dios quiere que sigamos. Ponernos tentaciones para renegar, para amargarnos, para hacer daño a los otros, para no compadecernos, para no amar. Satanás es lo que quiere, separarnos de Dios. Y nuestro Señor descubre en Pedro, pensemos que Pedro era el Papa. Si en el primer Papa fue el Papa, pues como se le llamó después al obispo de Roma, si al primer Papa Satanás lo tocó y lo hizo actuar, a nosotros, de ahí para abajo, pues a todos nos tienta y Satanás está al acecho, y el que se descuida y que no sigue a Jesús, pues se deja dominar por Satanás. Por eso hay muchas personas que hacen mucho daño, que no viven esto, que no siguen a Jesús, sino todo lo contrario, que matan, que roban, que violan, que viven haciendo opresión de los demás, que viven soberbiamente, que viven sin hacer nada bueno. Hoy el Señor nos pone, les decía que el trozo evangélico de hoy es muy importante en San Marcos. Nos pone pues primero la pregunta, ¿quién soy yo para ti? Si soy el Mesías, si soy tu Dios, te pongo las condiciones, niégate a ti mismo, sigue luchando, como lo has hecho muchos de ustedes y algunos podríamos decir, pues desde siempre hemos hecho esto, tratar de renunciar y llevar la cruz y seguirlo. Si es así, adelante. Hoy nos dice el Señor, vas bien. No esperes otro tipo de vida y no esperes para sentirte como dichoso que no tengas problemas, que no tengas cruz. Pídele al Señor que te ayude a llevar tu cruz. Este es el camino, no hay otro. Porque a veces hasta entra la duda, pero con todo esto que yo he vivido, ¿es que Dios no me ama? Sí, te ama mucho, por eso te ha puesto ese encargo, esa misión, por eso esos sufrimientos. Entre más fuerte estás, el Señor quizá más pruebas te da. Y si no te da pruebas, a lo mejor es porque no confía mucho en ti. Señor, lo que tú decidas que yo haga, ayúdame nada más tú. Con Él, Señor, toda cruz es llevadera, toda cruz. Decía San Agustín, una oración, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y es cierto, me pides mucho más amor, dámelo tú. Me pides más capacidad de perdón, más resistencia, más fortaleza, más amor. Lo que tú me pidas, dámelo y yo te lo entrego. Es don de Dios. Con Él todo es posible.
Sin Él no. La pura cruz sola y la vida solo, sin Dios, no es posible llevarla bien, ni dar fruto, ni alcanzar la vida eterna. Pues que Dios nos ayude, que su palabra de este domingo, fundamental en nuestra vida, la sepamos poner en práctica. Que así sea.